Alquimistas, bienvenidos a Transforma con D'Angeli, un espacio de conocimiento, sabiduría y transformación. Y en el podcast de hoy tenemos el gran placer de estar acompañados por mi gran amiga Laura Leiva desde Argentina. Viene a compartir con nosotros el tema sobre la transcomunicación instrumental, que es datos curiosos, datos científicos y experiencia propia. Todo esto para que despertemos y evolucionemos juntos. Así que quédate aquí, que esto apenas se puso bueno. Laura, bienvenida a Transforma con D'Angeli. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos, Daniel, y la verdad que estoy muy contenta. Es la segunda oportunidad que tengo para poder conversar con vos de estos temas que realmente me llegan al alma. Y son bastante interesantes. Y contemos un poquito, Lau, que de verdad que esto viene también un poco el tema que vamos a compartir a raíz de que hemos tenido experiencias que nos han abierto completamente consciente a estos temas, ¿verdad? Sí, sí, en mi caso particular personal, que coincide también con vos, es a raíz de la partida física de mi papá, que empecé a recibir señales, fue que me empecé a interiorizar y a interesar en profundidad sobre estos temas, que están relacionados, para decirlo a grandes rasgos, con el más allá. En concreto, en Completamente. mi caso, eh, el tema que hoy nos convoca, que es la transcomunicación instrumental. Increíble ese tema, así que la transcomunicación instrumental para muchos serán, ¿qué es esto? Así que cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, es una técnica, o sea, básicamente, ¿no? Es una técnica a través de la cual, como lo indica, digamos, la frase, comunicación, transcomunicación instrumental, es a través de un instrumento, un grabador de voz, que yo utilizo el celular, o utilizaba el celular, puede ser cualquier otro grabador, del periodista, con la compu, podés establecer una transcomunicación, es decir, una comunicación con el más allá, con ese otro plano de existencia. En este caso, en mi caso personal, yo he transcomunicado mayormente con mi papá, que partió, y con mi abuela materna en su momento. Esto es un tema bastante curioso porque cuando me lo comentó Laura, para mí fue increíble y sobre todo ella me dijo, no, pero infórmate bien, D'Angeli, y me pasó información increíble que me abrió a todo esto. Así que hoy les vamos a compartir desde este estado de dos exploradoras queriendo investigar realmente la verdad, ¿verdad, Lau? Sí, la verdad que sí. Uno como que de alguna forma un poquito se mete en lo que es la investigación. Yo no soy investigadora, he sido transcomunicadora, pero siempre me interesó entender, más allá de la práctica, porque yo lo he realizado y ahora después más adelante les voy a contar cómo se hace una transcomunicación instrumental, darle los tips, la técnica, eh, era entender cómo es que se producía este fenómeno que otros le llaman las voces electrónicas o parafonías, o sea, los rótulos son diversos, pero lo concreto es que en el aparato quedan registradas las voces y eso es lo, entre recontra comillas, mágico, pero no es magia, Pues es allí, ciencia. sí. Totalmente, es ciencia, como bien lo has dicho. Entonces, antes de continuar con este tema tan interesante, vamos a compartirles un artículo súper interesante que nos ayuda a la apertura de la conciencia para profundizar en este tema. Y para comprender estos conceptos sin llegar a pensar que estamos hablando de magia, primero debemos hablar un poquito de ciencia, concretamente de física, que es la ciencia que estudia la materia, su comportamiento y las relaciones que existen entre estas, la energía, el espacio y el tiempo. Por definición, la materia es todo lo que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Todo el universo es materia, desde las lejanas galaxias que podemos observar a través de un telescopio hasta la silla o el sillón en el que estás sentado o sentada ahora mismo. Esto está hecho completamente de materia. Toda la materia está formada de partículas pequeñísimas llamadas átomos, a los cuales a su vez están constituidos por partículas todavía
más pequeñas llamadas partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Ahora bien, en física, la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo o acción, producir movimiento, cambio o transformación. Lo interesante es que todo el universo está hecho de materia y energía. La materia está compuesta de átomos y moléculas y la energía hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento, girando alrededor de sí mismas, vibrando y creando vida. Lo que es aún más interesante es que la física se ha preocupado tanto por estudiar la materia que ha creado una rama llamada física de partículas, la cual estudia los componentes elementales de la materia, átomos y partículas subatómicas, y la interacción entre ellos. Así que, mi gente, recuerden que Nikola Tesla, el inventor de la radio, decía: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Cuando en nuestra Tierra hablamos de vibración, estamos partiendo del hecho de que todo, absolutamente todo, es energía, pues es la energía, es quien controla a la materia. Con eso damos inicio de que realmente todo es energía. Por eso ya podemos abrirnos a este tema de los inicios de la transcomunicación. Lau, cuéntanos. Sí, me quedé, te estaba escuchando muy atentamente lo que vos estabas leyendo, este artículo que te introduce en lo que es desde la ciencia, eh, cómo es que se producen después estos fenómenos, que si somos, si bien nos manifestamos como partículas, como materia, también somos energía, energía de baja frecuencia, pero una vez que partimos y que ya no tenemos más este cuerpo físico, somos pura energía, pura luz, y así es como nos pueden llegar esas voces de nuestros seres queridos que si bien ya no tienen el cuerpo físico, sí siguen vibrando y sí son energía. Y hay una frase que seguramente la habrás escuchado, que dice, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces lo único que pasa cuando nosotros partimos es que lo que somos, que es la energía, ya va a estar en estado puro, entonces se va a expandir y vamos a continuar y por eso podemos interactuar con nuestros seres queridos, más allá de que no tengan un cuerpo físico. Y bueno, como vos decías, los inicios de la transcomunicación instrumental, eh, la primera figura, yo cuando estuve un poquito leyendo, investigando, es al científico Tomás Alva Edison, quien inventó el fonógrafo, que es el primer aparato para grabar y reproducir sonido. Eh, Después le continúa el magnetófono, que también realiza lo mismo, pero ya lo realiza, está más evolucionado, y esto lo hace este aparato con impulsos electromagnéticos, como graba y produce sonidos. Y ahí, bueno, vos estuviste conmigo a la par investigando un poquito y hay acontecimientos de ciertos personajes que pudieron, utilizando en esa época estos aparatos, en este caso el magnetófono, pudieron registrar lo que me pasó a mí en la actualidad, que es el tema de la transcomunicación instrumental. Sí, totalmente así es, como por ejemplo también el etnólogo norteamericano Waldemar Bogras en 1901 estudiaba una tribu llamada Tokichi. Grabó con el fonógrafo los rituales de esta tribu y se escucharon voces extrañas sobre el ruido de los tambores. Las tribus las atribuían a dioses o difuntos que invocaban en los rituales. Todo esto les estamos contando desde aquella época. Esto es increíble porque esto no viene de ahora, o sea, esto viene de mucho antes, ¿no? Lau. Sí, sí, me quedé pensando, vos me decías de principios del siglo XX, o sea, hace 120 y pico de años, 125 años, 124 años. Entonces, lo que pasa es que utilizaban los medios que tenían. Lo que vos hiciste mención, utilizaban magnetófonos, ahora utilizamos los grabadores del celular, las compus, el medio es indistinto, el tema es las energías, como bien vos lo explicaste. Mm. Por ejemplo, en el año 1952 hay registros de que los sacerdotes italianos, era el padre Gemelli y el padre Ernetti,
estaban Sí, investigando en el laboratorio, justamente quedaban registradas en su magnetófono voces. Ellos, como eran sacerdotes, estaban en la iglesia, ellos grababan cantos gregorianos, pero al reproducir la cinta y escucharla, ¿qué pasó? El padre Gemelli, siempre que tenía alguna dificultad, tenía la costumbre de invocar a su padre, a su papá fallecido, y decía, ay papá, ayúdame. Bueno, en esta época los magnetófonos eran mucho más rudimentarios, después fue evolucionando esos aparatos, no se manejaban con cintas, sino que eran con hilos, y requerían constantemente se salían estos hilos y requería mucha paciencia y había que volver a conectarlos y el padre Gemelli se cansaba, no tenía mucha paciencia, entonces cada vez que tenía que volver a escuchar la grabación tenía que conectar el hilo y a veces, hablando así coloquialmente, se fastidiaba y lo invocaba a su padre y decía, ay padre, ayúdame. Y se escuchó en una de las, cuando volvían a reproducir el sonido para escuchar el canto gregoriano, se cuela una voz que él reconoce como la de su padre diciéndole, sí, hijo, siempre estoy a tu lado. El padre quedó horrorizado, o sea, no le causó gracia y no entendía qué es lo que pasaba. Él encima como formación católico y demás, tal vez desde el prejuicio y en ese momento de la ignorancia lo atribuyó a que podía ser un demonio o no tenía una explicación. Bueno, quedó de lado esto nuevamente en otra oportunidad que estaban realizando una grabación, pasa exactamente algo muy similar, tiene que volver a conectar, vuelve a invocar a su padre porque le salía espontáneamente, y se escucha cuando ponen la grabación que el padre le dice, soy yo, Cabezón, tu padre. Y cabezón era una palabra que utilizaba mucho su papá en vida cuando él era pequeño. Entonces ahí era como que él identificó, sí, este término lo utilizaba mi padre conmigo y estaba muy conmocionado, aturdido, no sabía qué creer. Entonces el padre Ernetti lo que le dijo es que se calmara, que ellos estaban investigando esta filtración de voces electrónicas y lo llevaron en el Vaticano, que era el Papa en ese momento, Pío XII, quien los recibió muy bien y les dijo que no se asustara, que esto era algo concreto, no era un aparato, no es sugestionable, sino que es algo concreto y que nada tenía que ver con espiritismo ni nada similar, porque era una situación que tenían que estudiarla, y si bien hacía referencia a que no era espiritismo, era por una cuestión de que no era sugestión de una persona ni otra cosa, sino que era a través de un aparato en concreto. Entonces, bueno, ahí es como que el padre Ernetti y Gemelli, perdón, se animó a investigar y empezaron como una especie de laboratorio experimental y empezaron a estudiar todas estas llamadas en ese momento voces electrónicas. Eh, y bueno, y después en el tiempo también hay registros de alguien que también estaba muy asociado al Vaticano, el cineasta Fredrik Jugerson, que tenía su residencia en Estocolmo. Él había estudiado pintura y canto y había participado junto o sea, en el Vaticano de excavaciones en Pompeya, que después le pedían, le solicitaba que la pasara a sus lienzos, era un gran artista, y tuvo la oportunidad de poder grabar documentales artísticos sobre estas excavaciones. Y nombro esto, ahora van a entender por qué, porque tenía contacto con el Vaticano, y al estar en su casa en las afueras de Estocolmo, grabando el canto de los pájaros nocturnos con un magnetófono, al escuchar la grabación, oye que entre el canto de los pájaros se filtran voces en noruego, también en alemán. Él al principio piensa que está averiado el magnetófono, también cree que tal vez alguna persona se haya introducido en su casa. Él tenía no sé, un bosque muy grande, un jardín muy grande, perdón, pero no había nadie, él se había asegurado que no hubiera nadie afuera. Cuando vuelve a hacer la grabación, se le vuelven a colar estas voces y reconoce a una de ellas, que es una voz femenina, y la reconoce como su madre porque le habla en un término que le utilizaba su mamá, nada más con él cuando él era chiquito. Él era Friedrich, le dice Fritz, que es Fede en alemán, y él ahí queda muy asombrado y comienza a realizarlo ya en plan de investigar y lo lleva también al Vaticano. Esto todo extraoficialmente porque, bueno, es todo a puertas para adentro. Esto nunca lo hace oficial la iglesia, pero sí lo investigan. Hay muchos miembros eclesiásticos
que investigan todo esto, y esto me recuerda, y hago mención del padre François Bruns, que es un padre contemporáneo, que falleció hace pocos años, y que les recomiendo el libro de Los muertos nos hablan. Es un libro que yo tuve la oportunidad de leer y que nos introduce en estos temas, y que la iglesia también está en conocimiento de esto y también lo estudia, y bueno, y este cineasta, Friedrich Jürgenson, investiga, se hace popular en este ámbito científico, escribe un libro que llega a manos de Konstantin Raudiv, que es un filósofo y psicólogo que se interesa tanto en este tema que viaja a Estocolmo y comienza junto con Fredrik Jürgenson la investigación, y realiza más de 80.000 transcomunicaciones. Hasta el día de su muerte recaba muchísima información y se adentran en todo este mundo que es la transcomunicación instrumental. Y más cerquita a nuestra época está el señor Marcello Bacci en Italia, quien también, pero a través de las radios, esas viejas radios de madera a válvula, que funcionaban a válvulas, él realizaba lo que se llama transradio, es decir, él sintonizaba una frecuencia, entre dos frecuencias, voces en otros idiomas, y se comunicaban y aparecían voces también de seres fallecidos, algunos se pronunciaban y decían quiénes eran. Hubo investigadores que se acercaron hasta la casa de Marcello Bacci, que era en un pueblito en el norte de Italia, para ver que no fuera un fraude. Hubo muchos investigadores y científicos que se acercaron, incluso en una oportunidad quitaron las válvulas de la radio para ver que no fuera un fraude, y las voces se seguían escuchando, hasta que Marcello Bacci, en un arranque medio como de enojo, pero así muy sutil, quita el enchufe de la radio, y las voces siguen apareciendo, que científicamente o técnicamente es imposible, porque no funciona la radio, y se seguían escuchando estas voces. Así que realmente es sorprendente. Hay muchos personajes y también de lo que tiene que ver con el área científica. Germán de Argumosa, un filósofo español que también empezó a investigar, él lo llamaba las voces paranormales, empezó a registrar también, y él lo que decía es que era una voz inteligente, porque hubo muchas teorías para decir el origen de estas voces, realmente de dónde provenían, y él lo que decía que era una voz inteligente porque respondía a sus preguntas, no eran ecos que quedaban en el ambiente, energía, ecos que quedaban de voces en el ambiente, sino que él a una pregunta obtenía una respuesta, es decir, que ese ente que respondía era inteligente. Y vos me habías hecho mención también de otro personaje, otro científico, creo que era ingeniero, puede ser, Sinesio Darnell, si mal no recuerdo. Correcto, Lau. Sinesio Darnell Huerta era químico industrial, técnico en microbiología, profesor y miembro por méritos de diferentes entidades científicas, disculpa. Y digo era porque ya no está en este plano terrenal, pero nos dejó muchísimas pruebas para comprobar científicamente todo lo que estamos hablando. Y en mucho más profundidad, él siempre especificaba que realmente la gente que cree que esto no es verdad es porque no se ha tomado el tiempo de investigar y se deja llevar por el miedo. Es decir, y el ser humano sin conocimiento es miedo puro y duro. Así que Sinesio Darnell tiene muchas pruebas científicas y imágenes también, porque obviamente estos científicos trabajan con todo tipo de aparatos apropiados para estas pruebas, así que sacaron imágenes, sacaron psicofonías, habla de dimensiones y en fin, pero ¿qué es lo más curioso de todo esto? Que obviamente él, siendo científico toda su vida, dedicándose a la docencia, llegó a este tema como por curiosidad y decidió llevarlo a la experimentación científica para poder compartirlo al ser humano también para su despertar. Muchos de los documentales que vi me encantaron. Mejor dicho, me encantaron porque es que
todo te lo explica tan bien que no te queda otro remedio más que querer investigar más y querer tener una mente muchísimo más abierta. Lau, y enlazando con todo lo que tú nos has contado desde el principio, desde los inicios de la transcomunicación, es increíble cómo este tema llegó sin búsqueda, es decir, fue porque ya se podían escuchar voces sin ni siquiera entrar en esa intención de querer buscar algo, encontrar algo, sino que fue que se dio solo, ¿verdad? Claro. Sí, 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 Claro. no es que había una intención de registrar voces de un más allá o algo por el estilo, sino que era como accidental, digamos, entre comillas. Había una voluntad del otro lado de querer comunicarse. Vale, pues como dato más de Cinesio Darnell curioso, él comentaba que él tenía una gatita que cada vez que hacía estas pruebas, la gata podía captar mucho antes que el aparato lo que iba a pasar, ya que obviamente, como ya sabemos, los animales tienen una percepción mucho más elevada que nosotros los humanos. Entonces él decía que su gatito, cuando estaba al lado de él, se ponía con el lomo alto y salía corriendo es porque iba a entrar una psicofonía. Asimismo nos adentramos a que él dice que nuestra percepción como humanos está totalmente limitada, que si pudiésemos hacer una medida de percepción, porque realmente es lo que dice que esto es algo ilimitado, la energía, lo que es las dimensiones, que esto es algo que todavía se está investigando, nosotros solamente podríamos percibir 1 metro de eso, de esa cantidad infinita de lo que se puede percibir en este planeta, de la energía, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y bueno, Lau, compartiendo un poquito más de claridad con aquello que nos contaste de Marcelo Bacci, compartamos también que él tuvo varias series de investigaciones científicas. ¿Y por qué a Marcelo Bacci? Porque de todos los transcomunicadores instrumentales, él era el que podía conseguir frases más largas, contestaciones más coherentes. Entonces llamó la atención de muchos científicos para poder comprobar si esto era verdad o no. Entonces se llevaron a cabo muchas pruebas científicas en la casa de Bacci y más sin embargo hay que recalcar que él nunca tuvo problema en que los investigadores entraran en su casa y llevasen a cabo todas las investigaciones que consideraban oportunas en ese momento. En una de ellas, Mario Salvatore Festa, que es catedrático de física nuclear de la Universidad de Nápoles, y Franco Santi, técnico de sonido, además de toda una serie de controles, como ya les digo, hicieron lo que nos comentó Laura, que llegaron a quitar todas las válvulas a la radio y hasta desenchufaron la radio y aún así las voces continuaron. Esto fue alucinante para todos ellos, esto está documentado por si ustedes lo quieren investigar. Y en otra investigación había investigadores también de diferentes países y las voces se comunicaron en diferentes idiomas como en inglés, español, italiano e incluso había frases también en otros idiomas y les decía cosas como alégrate David, aquí está Joan. Y Joan en ese momento era el abuelo de uno de los científicos que estaba allí justo en ese momento. Con esto nos puede quedar claro, Lau, que con todo lo que nos compartió Marcelo Bacci, realmente han habido hasta pruebas y todo para que podamos contemplar la realidad. Y es que esto no es un fraude. No, no es la intención tampoco de Marcelo Bacci, simplemente él de alguna manera indirectamente había desarrollado la mediunidad a partir de esta transradio, estos mensajes transradio. Se juntaba, él lo hacía en el patio de su casa, se juntaba muchísima gente, vecinos, gente que venía de afuera, investigadores, científicos, como bien vos hiciste mención, y era tan popular que incluso en una oportunidad había llegado un señor que era perito. Como nosotros tenemos las huellas dactilares, que cada persona tiene sus huellas únicas e irrepetibles y que si queda, tenemos un registro único de nuestras huellas, también tenemos un único registro exclusivo de cada uno de nuestra voz. Y este señor que había llegado era un perito justamente del registro de la voz, que trabajaba para, calculo yo, para la policía. Lo que hizo fue cuando él
vivenció, estuvo ahí en una sesión que realizaba Marcelo Bacci con otras personas que estaban ahí, mayormente los que se acercaban, principalmente eran personas que habían perdido hijos, hijas, que bueno, esa experiencia muy fuerte que han tenido que pasar determinadas personas, y en una de ellas había un señor que había perdido a su hija, un italiano, su hija se llamaba, lo pueden después googlear en internet, Chiara Lesi, así se pronunciaba el apellido. Se escucha una voz, interactúa con el padre, él la reconoce, porque a veces las voces se escuchan como robóticas, como electrónicas, pero otras veces no, él reconoce la voz de su hija, pero él dice, yo no sé, o sea, me encantaría tener la plena seguridad de que esta voz que yo estoy escuchando y yo estoy identificando como la de mi hija, es realmente la de mi hija. Y justamente estaba este perito presente que fue a ver una de las sesiones, presenciar una de las sesiones de Marcelo Bacci, le dijo si él tenía alguna grabación en vida de su hija, que él se proponía para llevarse la grabación de la hija de este señor y grababan también la sesión, esta comunicación tras radio, y él iba a cotejar la grabación en vida de esta chica y la grabación del transradio, y iba a ver cuánta compatibilidad había. Bueno, se hizo esta prueba, al tiempo la llevó y arrojó un 99,9%, o sea que la misma voz que se escuchaba en el transradio era la misma voz de una grabación que tenía el padre de esta chica mencionada, y bueno, y ahí tenés otra prueba científica, de que la voz, el registro de esa voz era la misma. Lo que sí, es que igual lo que sí es verdad es que, como dice Sinesio, o sea, en algún momento se van a tener que sentar en la mesa un físico, un mago y un teólogo, porque él dice que la ciencia siempre llega hasta cierto punto, ¿no? Pero todo lo que es esta investigación espiritual, la energía, las dimensiones, porque Sinesio habla de muchísimas cosas que realmente es increíble poder decir, wow, pero es que de verdad, ¿qué es lo que estamos viviendo, no? ¿Cómo, qué es lo que somos? Esto es mucho más poderoso de lo que un ser humano puede percibir, porque normalmente, Laura, el ser humano va por lo que ve. Veo y creo, nada más. Pero no se dan cuenta que nosotros somos como muchísimo más con esto ya que les estamos compartiendo. ¿Tú qué Sí, opinas totalmente. de eso? Estamos tan limitados, tenemos que nuestras capacidades en este plano, como vos lo mencionabas, en este plano 3D, en tridimensión, estamos como limitados por el cuerpo físico, como decís vos, hay gente que si no va a lo concreto, a lo que ve, a lo que puede palpar y tocar, no lo cree, y todo aquello que va más allá de eso es como que es fantasía, lo pone en el terreno de la magia, así que, o sea, viene alusión a lo que vos comentabas de Sinesio Darnell, bueno, que decía que se tenían que sentar en la mesa el mago, el científico y el teólogo, porque entre los tres, digamos, se puede trabajar en conjunto y arribar a la verdad y cada vez vamos a interiorizarnos más. Y bueno, la cuestión es que no es cuestión de que nos crean a nosotras, es cuestión de que investiguen, de que estudien, que analicen, que lean. Yo cuando tuve mi experiencia, primero era la experiencia por la experiencia misma, porque me movía el amor por mi papá, todas las señales que me llegaban y las ganas de poder comunicarme con él con amor y respeto. Y después fue la curiosidad a nivel de la parte intelectiva, de entenderlo, digamos, racionalmente. Y todo lo que vos haces mención de la ciencia y las energías es darle un marco teórico a este fenómeno, que eso obviamente también es importante para entenderlo y comprenderlo en profundidad. Y te da mayor tranquilidad también, decir, no es una fantasía, es algo que es posible. Así es, Milau. Aparte de que es el conocimiento lo que más nos ayuda a un despertar, el investigar. No podemos olvidar que somos exploradores de la vida, que venimos aquí es abrir nuestra mente a sentirnos, a comprender qué es lo que somos y a evolucionar en ello. Lo que pasa es que cuando tenemos perjuicios, cuando creemos lo que los demás nos dicen sin llevarlo a la experimentación o a un diálogo constructivo con nosotros mismos o a preguntarnos por qué o para qué tiene que ver esto en mi vida y cómo me va a llevar a evolucionar, pues completamente la mente se vuelve una cárcel y no ves
nada más. Pero eso no nos va a evitar de que vivamos realmente la experiencia. Por eso es importante que realmente seamos evolutivos en toda esta información y que investiguemos muchísimo más, porque es que hay miles de testimonios, como los que nos ha compartido Laura, hay muchísimos más, Lau. En este momento se me viene uno en la cabeza de una pareja en la cual su mujer esto le encantaba. Ella completamente se dedicaba a la transcomunicación instrumental, a ayudar a las personas a comunicarse con sus seres trascendidos y a una investigación exhaustiva sobre estos temas, ¿no? El esposo estaba totalmente en todo lo contrario. No compartía este tema, no es algo que yo crea, no creo en esto y punto, ¿no? Completamente se respetaron los dos su camino y siguieron juntos. Pero ella le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. No sabemos cuál de los dos va a trascender primero, pero el que trascienda primero, si tiene la oportunidad de comunicarse, se comunica. Si eres tú, ya sabes que yo continuamente estoy haciendo investigaciones de transcomunicaciones, entonces es allí donde tú puedes darme tu señal. Pues así fue. Quien primero trascendió fue su esposo. Eso es increíble, ella lo comparte en YouTube, por eso les cuento resumidamente para que ustedes puedan ver este documental y puedan juzgar por ustedes mismos, ¿no? Y puedan incitarse a curiosear muchísimo más. Así que él se comunicó y le dijo básicamente que sí, que era verdad, ¿no? Que la energía sí que trasciende, ¿no? Que somos esa supraconciencia que vamos en evolución. Yo la verdad, la uno es que haya vivido una transcomunicación instrumental. Es más, tú trajiste este tema a mi vida, pero es algo a lo cual estoy abierta completamente, porque sí, también he sentido muchas señales. Es decir, no solamente se comunican por allí, hay miles de señales y por eso hoy por hoy me dedico a lo que me dedico, ¿no? A despertar y hacemos este tipo de contenido porque es diferente cuando hay algo que despierta nuestra propia experiencia. O sea, es como un antes y un después en nuestra vida. Cuando yo recibí señales de mis seres trascendidos, cuando mi ser trascendió, y me empezó a enviar señales que yo decía, es que no es normal que yo sepa esta información que va a pasar y pasó y cómo me llegó a mí y cómo mis perros sintieron esta energía en mi casa y cómo este electrodoméstico empezó a sonar y cómo se apagó y se encendió la luz o cómo entró esa mariposa. O sea, literal, cosas que nunca pasan normalmente, o sea, es que no pasan y pasan justo en esos momentos y aparte son señales directamente que te están diciendo, o sea, simplemente falta que esa energía tenga cuerpo para decir, hey, estoy aquí, pero es que ni siquiera realmente eso hace falta, porque tú ya sabes, tienes la plenitud de comprender que eso es una señal y que esa señal es de ese ser que tú sabes quién es. Así que cuando nos abrimos a ser esos exploradores, a hacer la experiencia la que dicte nuestra forma de vivir o qué es lo que somos, pues entonces es allí donde nosotros podemos ampliar nuestra energía, podemos estar en el aquí y el ahora, en sentir qué es lo que somos, en poder sentir realmente en profundidad esa vibración de lo que somos. Entonces poder comprender muchísimo más estas cosas y vivir en plenitud en el aquí y el ahora te da también observación de lo que estás experimentando. Porque obviamente, como dije antes, en mi vida hubo un antes y un después, ¿verdad, Lou? Creo que realmente cuando se experimenta estas señales en nuestra vida y todo lo que tú has experimentado, es como que algo cambia, ¿verdad? Sí, es una conjunción, es la experiencia más pasarlo por el tamiz de la razón y poder investigar también desde una base científica. Porque a veces dicen, no, pero ¿qué tiene eso de científico? Es pseudocientífico. No, hay muchos personajes que los pueden googlear. De hecho, vos tuviste la oportunidad hace no mucho de ir a la conferencia de un médico cirujano muy conocido en España que ha investigado todo esto de las energías, de las experiencias cercanas a la muerte y que explica un poquito lo que vos decís de esto de que somos una conciencia, de que cuando partimos seguimos existiendo porque somos energía y se manifiesta y tenemos conexión.
a través de lo que somos, de la energía pura. No sé si vos por ahí estás un poquito más empapada en esta cuestión, que pudiste interiorizarte en este. Sí, Lau, te refieres al doctor Manuel Sanz Segarra, médico y cirujano, que ha dedicado los últimos años de su carrera a investigar la experiencia de la supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte. ECM son las siglas con las que definimos esto. La supraconciencia, él dice que es un concepto que se refiere a la conciencia que existe más allá de la mente y el cuerpo físico. Tuve el grandísimo placer de poder estar en una de sus conferencias y la verdad es muy profunda, muy científica y a la vez también muy espiritual. Utiliza términos demasiado científicos, pero también te da ejemplos para que podamos entenderlo más coloquialmente, más en el día a día. Entonces voy a animarlos muchísimo más de nuevo a que investiguen, a que pongan este nombre de Manuel Sanz Segarra en YouTube, lo busquen, lo escuchen, puedan constatar toda esta información. Como dato curioso, Lau, por ejemplo, para ese día, para que podamos comprender un poco más de lo que él investiga, es que en su hospital donde él trabaja, una compañera entró en un paro cardíaco. Y en ese momento, pues tuvieron que dar alerta, todos estuvieron reanimándola, haciéndole todo lo que tenían que hacerle para que pudiese otra vez volver a la vida porque se le paró el corazón. Y no sé cuántos minutos realmente pasó con el corazón realmente parado hasta que la pudieron recuperar, por así decirlo. Lo bueno es que pudieron recuperarla y en esto ya el doctor Manuel ya estaba allí diciendo, tengo que preguntarle si ha vivido alguna experiencia. ¿Por qué? Porque él ya estaba en el punto de querer investigar, porque ya había vivido este tipo de cosas con otros clientes, con otros pacientes, disculpa, y quería saber si su compañera había vivido algo más profundo. Así que cuando se recuperó, le preguntó que si había vivido algo y claro que sí. Ella le comenta que ella los vio absolutamente a todos los compañeros que estuvieron reanimándola, lo que se habló, qué tipo de médico la atendió, que ella podía traspasar las paredes del hospital y poder entrar a otra habitación y ver qué es lo que estaba pasando en el otro piso, con otro médico, con otro paciente, que podía estar en todas partes a la vez y observándolo todo y que se veía fuera de sí misma. Para mí fue increíble porque fue como decir, o sea, la energía puede estar en varios estados a la vez. O sea, es que esto es algo que realmente, como bien dice Sinesio, es difícil de comprender para nuestra percepción, pero es algo que sí es real y que aunque sea algo boom para nosotros, es algo real y que se va ampliando muchísimo más cuando estamos más curiosos y lo vamos investigando. Tal cual, después uno se vuelve experto, porque es como que tipo decís, o sea, conceptos muy técnicos, ellos están Ujú. acostumbrados, bueno, por su profesión y demás, y no, y lo que vos haces mención, que me pasaste parte de la conferencia, yo estuve leyendo, investigando, y me encanta, porque lo pueden encontrar a este doctor que ya está jubilado, que se metió más de lleno en estas cuestiones que él investigó, como bien vos decís, y trabajando también en conjunto con otros científicos, con neurólogos, con radio ¿cómo se le llama cuando son los radiólogos de los electroencefalogramas? Porque vos lo que contabas de la ciencia, yo lo que pude escuchar de este doctor, es que él habla que tenemos una conciencia local, que es cuando tenés actividad cerebral, pero cuando hay muerte cerebral, que esa conciencia está inactiva, hay otra conciencia que es la supraconciencia, que es lo que vos hacías mención de esta señora que mientras estaba siendo operada podía tener acceso a diferentes pisos del hospital y poder ir narrándole todo lo que iba observando y cómo es posible esto, porque somos hay una conciencia local, pero también hay una conciencia que se le llama supraconciencia, que persiste más allá de la muerte física, que es la que nos conectamos luego con estos seres queridos, porque esa conciencia sigue existiendo, y es lo que nos permite justamente entrar en contacto y comunicación.
Y era muy interesante poder leerlo, y por ahí sí, como que él habla más científicamente, con más terminología que por ahí no recordamos, pero que es cuestión de analizarla, de cotejarla, de seguir investigando, y después, bueno, nuestra experiencia, que realmente es como que te avala lo que vos experimentás, como bien me decía un familiar mío, cómo es que te podés comunicar con tu padre a través de un grabador si ya no tiene más cuerpo físico, no tiene más cuerdas vocales, y por ende cómo emite una voz. Y bueno, y a partir de investigar y estudiar, leyendo esta literatura relacionada con estos temas, uno puede comprender cómo es que nuestro ser querido, que ya carece de cuerpo físico, se comunica con nosotros, como lo que vos decías antes, que somos energía. Totalmente, y que la energía es quien controla la materia. O sea, es que nosotros somos, todo es energía. Él por eso hablaba mucho que desde dónde estábamos vibrando, por eso era importantísimo no tener juzgamientos ni etiquetas, sino abrirnos, expandirnos, porque todas estas experiencias nos llevan es a eso, para elevar nuestra energía, comprender que somos mucho más, que por eso él decía también que un dato curioso también profundo debido al sistema en el cual vivimos, es que él cuando ejercía de médico, él no podía hablar de estos temas, porque esto no lo avala, no lo avalan ellos. Entonces él dice que claro, porque si el ser humano crece en conciencia, o sea, sabe mejor cómo actuar en esta vida terrenal, entonces cada día seremos menos esclavizados, digamos, por así decirlo, del sistema o creer que nosotros cada vez que estamos mal por dentro tenemos que o comprar algo o buscar algo fuera de nosotros. ¿Comprendes? Porque esto es así, esto es el sistema. Entonces él hablaba muchísimo de eso también y de cómo estábamos vibrando en la energía para percibir las cosas. Cuando él decía, mira, en la ronda de preguntas, Manuel sacó a una chica a hablar y la chica decía que es que ella percibía cuando alguien se iba a morir y que ella lo vivió desde muy pequeña, fuese cuando lo tocaba la persona o algo, ella lo sentía y él simplemente le dijo, pues bienvenido al Una despertar. llama. Mm. Le decíamos bienvenida, le decía bienvenida al despertar, ya estás en la supraconsciencia, has elevado tu energía y sabes que tu energía cada vez que vas evolucionando va percibiendo más. Por eso es importante crecer en nuestro interior. También decía eso, era muy curioso y la chica dice, mira, pues nunca lo había visto así, pero es verdad que puedo percibir. Por eso podemos hablar de que hay personas más sensitivas, porque es que quien se introduce en todo esto, quien investiga, quien no se crea fachadas mentales, sino que vive desde la experiencia, que sea tu propia experiencia que te guíes cuando allí puedes elevar más tu energía y comprender también más estos temas. Y sobre todo, ¿por qué, Milao? Porque todos nos vamos a ir, ¿no? ¿Qué más que darle una introducción con lo que ya tenemos acá científicamente, con lo que ya tenemos comprobado con tantísimas personas que hemos hablado aquí, que han dejado tantísimas pruebas? Porque es que ya hasta Nikola Tesla hablaba de esto. Él decía que captaba energías de dimensiones muy grandes, que eso no tenía nada que ver con el ser humano. Y él lo querían callar y que no, pero sí es real. Si ya lo hablaba el hombre más importante en el planeta Tierra, que es Nikola Tesla, que gracias a él tenemos todo lo que tenemos hoy por hoy y ha evolucionado tanto el planeta. ¿Cómo? O sea, ¿a quién no le vamos a creer? Es que con que solamente nosotros meditemos, nos concienticemos de estos temas y tengamos esta apertura, ya nosotros vamos a poder percibir muchas más cosas, pero esto es mejor que lo haga cada uno, ¿verdad, Lau? Sí, Daniel, y yo estoy de acuerdo, y me vienen muchas cosas a la mente de lo que vos haces mención, del ejemplo que contaste de esta chica bueno, que mencionaste en la conferencia, que cuando estamos abiertos, tenemos una apertura mental a estas cuestiones, aflora esa voz interna, toda nuestra sabiduría interna que todos tenemos. Lo que pasa es que la bloqueamos justamente con el ego, con toda la parte mental, que forma como una especie de muro, pero que cuando nosotros, por ejemplo, a través de las meditaciones, en los sueños, hay como una apertura que nos permite conectarnos con ese yo interior, que también lo Ujú. llaman yo superior, y desde la ciencia, si vamos un poquito al plano de la ciencia, haciendo mención al doctor Manuel Segarra, él hablaba, por ejemplo, que te hice mención antes, de un artículo que yo había leído de él, que hablaba de que hay dos conciencias. Está la conciencia local,
que es propia de la actividad de las neuronas, pero que esta desaparece con la muerte. Al morir la neurona, la actividad intelectiva desaparece. Esto era lo que a él le resultaba extraño, incluso cuando empezó a investigar todas las experiencias cercanas a la muerte, el testimonio de su compañera, que cómo podía saber lo que estaba sucediendo en otros quirófanos, que él después lo pudo corroborar, es porque justamente al hacer estudios e investigar, llegaron a la conclusión de que fuera del cerebro de las personas, después de la muerte, persiste y todos nos explican estos fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte, que hay una conciencia que es holística, con respecto a la primer conciencia, que sería, por darle un nombre, un rótulo, a la conciencia de Dios. Esta conciencia holística deriva del término fractal, que es un término matemático, y nos dice que el todo, la conciencia primera, el holograma total, está formado por múltiples partes, que tienen la misma forma, el mismo diseño, pero son más pequeños. Fractal viene de fracción, fraccionario, son fracciones, pero tienen sus propiedades, y esas propiedades son de esa conciencia primera. Y las características de ellas son la omnipresencia, que tiene que ver con la eternidad, omnisciencia, todo lo sabe, y esto hace alusión a la supraconciencia. Bueno, y esto hace mención, disculpa, estoy leyendo el artículo y de paso recordando un poquito yo, la omnisciencia, que tiene que ver con la intuición, como vos mencionabas en la conferencia, esta chica que tenía ese conocimiento que no sabía de dónde le surgía, pero que ella lo sabía, que tiene que ver con la característica de omnisciencia, está en relación con la intuición, es saber lo que va a pasar, justamente, y la expresión de nuestra supraconciencia, y la omnipotencia, que es que todo lo puede, la creatividad. Él hacía mención también, este doctor, que toda obra de arte es creada de la nada, surge de la nada, es obra del artista. Esta es expresión de la supraconciencia del artista, que se manifiesta en un lenguaje artístico, desde la pintura, la música, la escultura, y bueno, y que todos tenemos esta supraconciencia que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, la muerte de la conciencia local, y por eso, como hay una conciencia, como la conciencia, esta conciencia holística sigue activa, que forma parte de lo que realmente somos, seres de luz, en pura energía, es la que se puede comunicar con nosotros, y por eso quedan registrados en las grabaciones, y se pueden realizar lo que se llama la transcomunicación instrumental. Increíble, increíble, Lau. Me encanta que estés tan documentada y que puedas compartirnos datos tan curiosos y sobre todo datos que se pueden corroborar en internet y toda esta base científica y sobre todo con Manuel, ¿verdad? Que es un hombre tan increíble. Lau, cuéntanos también, ya casi vamos a terminar este podcast, pero para dar inicio al segundo podcast que le vamos a traer, cuéntanos así sea un poquito de qué, cómo llegó Laura a estos temas, por qué, cómo experimentaste tú esto. Bueno, yo un poquito te comenté al principio del podcast que está en relación con señales que me fueron llegando. No fue, digamos, no tomé la iniciativa por curiosidad desde algún video que yo haya visto, de algún libro que yo haya leído y que me dio curiosidad investigar, sino que fue a raíz de la partida física de mi papá. Yo en el momento uno que él partió, que yo obviamente ignoraba porque fue a la madrugada, de un paro cardíaco, él aparentemente estaba bien de salud, yo sentí un dolor muy fuerte en el pecho, a mi tío, su hermano le pasó lo mismo, luego al otro día, bueno, me dieron la noticia, y me empezaron empecé a tener señales, a saber cosas que no tenía forma yo de saberlo, justamente que hablaban de la intuición, de esta sabiduría interna, de que él estaba bien, de que él estaba confundido en un inicio porque no entendía dónde estaba, pero que él estaba bien, y aunque parece de fantasía, después te corroboras que no es una sugestión tuya de una fantasía, sino que es algo real. Por eso ahí me empecé a interiorizar, a investigar, y llegué a lo que es la transcomunicación instrumental, también investigando en internet. Llegué primero al vuelo de la mariposa, que es una meditación guiada, que lo voy a hacer mención, que la pueden buscar en internet, que el precursor, el que inició el vuelo de la mariposa fue José Luis de la Rica, un español ya trascendido, un ser de luz
precioso, ahora continúa su esposa y otras personas en la Argentina, incluso hay un grupo, y yo ahí leí lo que era la TCI, y yo me pregunté, ¿qué es TCI? Eran siglas de algo, y lo busco y dice transcomunicación instrumental. Para mí era chino básico. ¿Y qué es la transcomunicación instrumental? Y ahí me empecé a interiorizar que había un grupo acá en la Argentina, hay en varios lugares, pero aquí en la Argentina había un grupo que funcionaba en Belgrano, que se llama Vida después de la vida, Viaje infinito hacia la luz, que en ese momento lo hacían en forma presencial, y hablaban de una técnica para realizar una transcomunicación y que de esa manera te podías comunicar con tus seres queridos fallecidos. Entonces, en base a todas las señales que yo había recibido de mi papá, a través de objetos que se movían en mi casa, a través de sueños y demás, te lo hago muy resumido, la cuestión es que cuando yo llegué a esta información, me dije, lo voy a comprobar por mí misma en primera mano, voy a seguir las técnicas, todo el protocolo que me decían en la página, y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, simplemente utilizando el grabador del teléfono, necesitas un soporte que puede ser un ruido blanco o el sonido del agua que tiene que hacer de puente, de soporte para que se pueda justamente apoyar ahí la voz, que es energía, que se va modulando y se va a hacer legible, audible, eh, pedir permiso, hacer una pregunta, puede ser a viva voz que quede grabado mi voz en el celular, en el grabador del celular o mentalmente, y cuando se vuelve a escuchar la grabación, queda registrada una respuesta. La voz o sea, el ser querido con el que vos querés conectar. A veces puede surgir, otras veces no, había experiencias diversas. Yo dije, bueno, yo voy a hacer el protocolo y lo voy a poner en práctica con todo el respeto y el amor, siguiendo el protocolo a rajatabla, quería hacerlo todo como me mencionaban en la página, y me acuerdo que en ese tiempo hacía muy poquito que había partido mi papá, entonces sugerían que se esperara un X tiempo, creo que eran 40 días, ahí no recuerdo bien por qué era, que sean porque el alma en principio estaba aturdida y demás, que lo hiciera primero yo lo hice con otro familiar, con mi abuela, que había partido unos años antes, y la cuestión es que la primera transcomunicación no escuché nada, a la segunda, que yo le pregunto, ¿cómo estás? Se escucha una voz súper lejana entre el ruido. Les quiero aclarar que es fácil grabar, no así escuchar, hay que meterse en el ruido y hay que educar al oído, entrenarlo para escuchar, yo lo hacía con auriculares, se escucha una voz muy, muy lejana que me responde con esta cadencia, estoy bien. Y cuando yo pude captar esa respuesta y lo pude escuchar, lo bajé a la compu, se escucha una frecuencia muy, muy rápida, después lo estudié, que bueno, que es porque allá están en otra frecuencia vibracional distinta a la nuestra, por eso se escucha de forma muy, muy rápida. Yo lo pude identificar con la computadora y lo fui repitiendo y lo escuché perfectamente. Y en la segunda oportunidad, cuando pasó ese tiempo sugerido, pude transcomunicar con mi papá y he tenido muchísimas transcomunicaciones de yo también te quiero, estoy bien. Bueno, Lau, esto está súper interesante, pero vamos a dejar mucho más contenido y les dejamos la curiosidad para que se puedan escuchar la segunda parte de este podcast que viene con mucha más información y sobre todo Laura también nos va a contar cómo ustedes también lo pueden empezar a experimentar y hablaremos un poquito más en profundidad de la experiencia de Laura. ¿Qué te parece, Laura? Sí, 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 porque te lo hice súper, súper, súper resumido, pero hay muchísimo, muchísimo más. Genial, y sobre todo que nos hables de que cuáles fueron esas señales antes de que pudieses entrar a estos temas para que las personas también vayan encontrando similitud con sus experiencias. Lau, quiero agradecerte por tanto conocimiento y por tu tiempo tan valioso compartirlo con nosotros. No, a vos por darme este espacio, por también interiorizarte en este tema que como vos decís es fascinante y forma parte de lo que somos en realidad espíritus que venimos a desarrollarnos como seres humanos y pasar una experiencia humana, pero que nuestra verdadera esencia es otra, es energía pura y somos seres energéticos, seres de luz, que bueno, que ahora estamos en este plano, pero que en algún momento volveremos a casa. Gracias, Lau, por tu tiempo. Nos vemos en el segundo podcast. Dale, ansiosa esperando el segundo podcast.